séptimo semestre. Mi séptimo semestre fue mi peor semestre de toda la carrera. Fue el semestre Tech. Ni siquiera fue el semestre más difícil ni el más pesado. Simple y sencillamente se me hizo muy difícil por muchas cosas. Pero para empezar, ¿qué es un semestre Tech? Un semestre Tech es un semestre, por lo general el séptimo semestre de la carrera, del modelo Tech 21, donde se hace algo distinto. Normalmente tienes tu plan curricular normal, con tus materias de tu carrera, con tus retos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en un semestre Tech? En un semestre Tech te dan diferentes opciones de qué se puede hacer. La opción 1, que es lo que yo hice, es coger una concentración, que es durante todo el semestre una especie como de única materia donde puedes ver cosas de especialización de tu carrera. Puedes especializarte, por ejemplo, como mecatrónico, en automotriz, en sistemas ciberfísicos, en aeronáutica, en diferentes opciones. O también ver cosas de otras carreras como inteligencia artificial, redes neuronales, estadística, emprendimiento, bastantes cosas. Ahora, ¿qué otra opción hay? Una estancia profesional. Una estancia profesional es donde te vinculan con una empresa como si estuvieras trabajando con ellos, e inclusive hacen un proceso de contratación y creo que en algunos casos incluso hay pago. Y además hay un maestro que te está supervisando, entonces trabajas con la empresa en un proyecto y en este proyecto vas aprendiendo y aplicando varias cosas y el maestro te va dando unos pequeños empujoncitos de ok, este tema lo puedes ver de este modo, o si tienes dudas te puedo dar asesorías y ahí la llevas tranquilo. También están las estancias de investigación, que es en conjunto con profesores de la escuela que llevan a cabo una investigación acerca de materiales, de nuevas tecnologías y tienes que hacer un paper científico al final. También están los intercambios y estos son muy llamativos, se les puede aprender muchísimo. Siempre el TEC te fomenta a que haya intercambios, te vas de intercambios en periodos de verano, de invierno, muchas cosas. Ahora, en estos periodos es de todo un semestre, así que vas a cursar a otro país todo tu semestre y te revalidan las materias aquí. Hay unas opciones que son de 6 meses durante todo el semestre o hay algunas que incluso son de hasta un año. Te retrasas un semestre en la carrera, pero vale muchísimo la pena. Muchos amigos que se fueron, de hecho ahorita al momento que estoy grabando este video todavía no regresan, pero están haciendo muchísimas cosas, o sea, la verdad está recomendadísimo. Y por último están las optativas, que se diferencian de la concentración porque son varias materias de otras carreras que ya fueron cursadas. Entonces vas haciendo tu tira de materias optativas y metes y aprendes de diferentes cosas. ¿Por qué a mí se me hizo difícil? Continuemos con la historia. Me acuerdo perfectamente, estábamos jugando ping pong mis amigos y yo cuando teníamos que hacer nuestro horario. Entonces nosotros ya sabíamos las opciones que teníamos de concentraciones, estancias profesionales e instancias de investigación. Y ya sabíamos que íbamos a escoger una concentración. Tenía dos opciones, escoger la parte de mecatrónica enfocada en automotriz o en sistemas ciberfísicos. Ya había escuchado un poquito de las dos y me decidí más por sistemas ciberfísicos porque llevábamos cosas que tienen que ver con simulación, con redes neuronales, con inteligencia artificial, con electrónica, aplicar diferentes redes y eso es a mí lo que me gusta, más la parte de electrónica y programación. Un poquito del lado de la manufactura y el diseño CAD que tiene que ver mucho con automotriz. Entonces yo ya sabía. Tocó hacer mi horario y veo las opciones y ¡ay, caray! Nunca me había tocado semestre en la noche. Siempre, desde que voy hasta en la primaria he estado en los horarios de la mañana, siempre. Entonces veo mi horario y dice de 2 a 9 de la noche. Y la otra opción era en la mañana, pero yo sabía que tenía que escoger algo porque en verdad lo quisiera, porque en verdad me fuera a hacer bien. Así que escogí el de la noche, pero era la materia que yo quería. Ya muy a regañadientes, pregunté si no había otro horario, etc. Y ya, lo inscribí. ¿Qué pasó? Muchos de mis amigos del grupo con el que yo había trabajado casi toda la carrera se iban a ir a Monterrey. Entonces eso fue otra cosa que fue difícil para esto. Entonces ya, inscribí y tocó ser el primer día de clases. Al principio sí me costó muchísimo acomodarme con el nuevo horario, porque yo estaba muy acostumbrado a levantarme temprano, ir a la escuela, salir a hacer ejercicio y otras actividades, regresar a hacer tarea y dormir temprano. Pero con todo este cambio de horario sí se me hizo bastante difícil. En las primeras clases de la primera semana me estaba durmiendo. O sea, ya eran las 6:30 que nos daban un break de 1 hora para comer hasta antes de continuar con las clases y yo me estaba durmiendo. La verdad no ponía mucha atención, me estaba cansando mucho, entonces traté de acomodar mi horario lo mejor posible para que no me pesara tanto este cambio. Inscribí como siempre natación y batería en la mañana como a las 12,
para después salir, bañarme y llegar a mi clase a las 2, hacer toda mi clase, un descanso entre 5 y 6, luego regresar a mi clase y salir a las 9. Otro problema, ¿cómo iba a regresar de la escuela? Normalmente me regresaba en combi cuando me tocaba en la mañana, pero ya estando en la noche es muy difícil. La idea de irme en combi es que como me van a dejar y luego se tienen que regresar, no gastar tanta gasolina. Entonces ahora lo que hacía era irme unos días en combi y que me regresaran en coche a la casa. Y así estuve más o menos bien, solamente que otro problema. El carro dejó de funcionar un poco, entonces ya no me podían regresar bien en la noche. Entonces le tuve que pedir a un amigo de favor que si me regresaba a la casa en su carro y ya nos íbamos de regreso juntos. Algo que en verdad descuidé muchísimo fue mi proyecto. Del proyecto de servicio social que tiene que ver con este canal y todo, del grupo que yo coordino, dije, bueno, se me va a hacer un poco difícil coordinar los tiempos con ellos, así que voy a tratar de que sean las menores reuniones posibles y ver las cosas más por línea, por mensajes, sin tener tanta interacción. La verdad fue un error terrible. Un proyecto depende muchísimo de la interacción que tienes con las personas, entonces yo de tonto no lo supe, no lo vi venir. Y todo el proyecto, spoiler, se fue yendo abajo durante todo el semestre. Lo que le molestó a muchos es que no pudieron hacer su reto en tiempo y forma, porque se buscaron hacer las cosas muy difíciles y se pasaron mucho tiempo en el laboratorio y no pudieron alcanzar todas las expectativas tan complicadas que tenían. Se pusieron unos estándares muy altos, quisieron demostrar muchas cosas, quisieron hacer cosas más complejas de lo que sus habilidades les podían responder, y se enfrascaron en la misma idea en lugar de cambiar por algo más sencillo. Nosotros sabíamos que no contábamos con la disponibilidad de todo el equipo, por lo cual hicimos algo simple para dedicarle poco tiempo y poderlo hacer y que funcionara bien. Sabíamos los recursos que teníamos y sabíamos cómo aplicarlos. Y la verdad me arrepiento muchísimo de eso. Le debí haber dedicado más atención a mi proyecto, pero no sabía que iban a pasar las cosas así. Yo pensé que sí iba a funcionar como siempre había funcionado y no. Es muy importante darle el tiempo que se merece y la calidad de tiempo que se merece a cada uno de tus proyectos y evaluar si en verdad te puedes comprometer o hacer alternativas que sí te funcionen, pero no nada más esperar que las cosas funcionen cuando no habías visto nunca si funcionaban de esa manera. ¿Cuál fue otra de las dificultades? Tuve que hacer equipo con personas nuevas. Yo ya estaba acostumbrado a mi equipo de siempre durante toda la carrera, ya sabíamos cómo dividirnos las tareas, ya sabíamos cómo funcionábamos y todo perfecto. Pero esta vez me tocó hacer equipo con gente de otras carreras, tanto robóticos como de programación, porque la concentración era mezclada. De mi equipo no conocía a nadie y yo era el único mecatrónico que había, y todos los demás sabían mucha más programación que yo, y en ese módulo de ese periodo se llevaba mucha más programación que lo que habíamos visto en la carrera. Las materias consistían en robótica móvil, robótica colaborativa, redes de comunicación, y todo eso necesita programación. La verdad es que tengo mucho que contar de mi equipo. Actualmente ya somos amigos, nos conocemos muy bien y logramos trabajar bastante, pero al inicio no podíamos coincidir salvo la primera semana que todos viniéramos. O faltaba uno, o faltaba otro, o alguien se había enfermado, o alguien estaba haciendo otra cosa, pero nunca podemos estar todos en el mismo salón al mismo tiempo. Entonces se nos dificultó un poquito trabajar en equipo porque la verdad cada quien iba por su lado. En el primer periodo las materias eran robótica colaborativa y robótica móvil, redes de comunicación y administración de proyectos. Sinceramente no pude aprovechar también la parte de administración de proyectos porque era mucha carga de teoría y estábamos concentrados en resolver las otras cosas que eran más técnicas, que de hecho tampoco de robótica móvil se aplicó al reto. El reto era diseñar un sistema de comunicación para transporte inteligente de grano. Consistía en una maquinaria automática que iba recolectando el grano en una granja y cuando detectaba que ya se había llenado, mandaba el aviso para que otro vehículo se posicionara atrás, descargara, se llevara todo el grano y pudiera seguir con su trayectoria. Nosotros no íbamos a hacer todos los vehículos autónomos, solamente nos habíamos dedicado a hacer el sistema de comunicación con unos dispositivos parecidos a Arduino que utilizaban una comunicación de radio. Lo que teníamos que hacer nosotros era hacer una red para que ellos se comunicaran y luego toda esa información montarla en un servidor, en una base de datos y que lo pudiéramos visualizar y hacer estadísticas. Repito, eso necesitaba muchas bases de programación, lo que implicó que no pude aprender tan rápido para aplicarlo y no hice mucho en ese proyecto, me dejé cargar por los demás
y eso no me agradó del todo porque estuve haciendo muy pocas cosas y de entre las cosas que estaba haciendo tampoco hacía mucho. No estaba haciendo mucho con el proyecto, no estaba haciendo mucho con la escuela, no estaba haciendo mucho en lo personal, entonces me fui haciendo menos y no sabía de dónde no podía hacer las cosas porque ya viéndolo en retrospectiva hice muy poco y no lo hice bien. Las cosas se resolvieron más o menos, entregamos bien el proyecto, nos lo evaluaron bien y continuamos. Como no hubo Semana Tech porque era concentración, pasamos directamente al segundo periodo. En el segundo periodo vimos otras materias más enfocadas a la parte de mecatrónica. Por ejemplo, vimos redes neuronales, pero las vimos desde cero. Entonces, tanto los de programación pudieron aprender algo y nosotros de mecatrónica, que no vemos tanta programación, pudimos aprender muchísimo. Y esa materia en lo particular me gustó mucho. Se llamaba cómputo cognitivo, pero en realidad se trataba de redes neuronales. Cómo programarlas, cómo funcionan los programas de aprendizaje autónomo, las inteligencias artificiales, como ahorita es el caso de ChatGPT, que es muy popular, pero en las versiones más básicas, son las que puedes programar tú mismo. También vimos un módulo de manufactura avanzada, de simulación, de IoT, y todos estos los utilizamos para nuestro reto, que consistía en hacer una máquina que detectara averías en una máquina de tornillos. Este sistema iba a identificar las cabezas de los tornillos para ver si estaban funcionando bien o no y mandar una alerta de que ya no estaba funcionando bien la máquina que los producía, además de también informar sobre atascos. Si la máquina se estaba saturando y ya no producía tornillos, mandar una alerta. Trabajamos con una empresa que se llama Forjadora Panamericana, que es una empresa que fabrica clavos y tornillos que está muy cerca del TEC a donde yo voy. Estuvo muy padre la experiencia, estos socios formadores también nos trataron muy bien, nos invitaron a la empresa a ver cómo funcionaba, a tomar medidas, a experimentar, nos dieron tornillos, nos permitieron hacer ajustes también en las máquinas y pudimos hacer diferentes propuestas. El asunto aquí, que si bien la materia estaba más enfocada en nosotros los mecatrónicos, porque veíamos diseño CAD en 3D, manufactura, etc., es que los módulos no se terminaron de integrar bien y en lugar de que todos los módulos tuvieran una parte para aportar al reto en general, cada uno de los módulos tenía su mini reto, pero también fue interesante. En uno de ellos hicimos una simulación en realidad aumentada de una fábrica, en otro hicimos una simulación pero en realidad virtual donde hacías el paseo, donde estaban todas las herramientas, toda la maquinaria, etcétera, etcétera. También hicimos un servidor de IoT para controlar los dispositivos a distancia por medio del celular, y para el módulo de redes neuronales hicimos ya el reto oficial, el más difícil, el que consistía en identificar las fallas. Para esto muchos equipos tuvieron bastantes problemas porque quisieron hacer mecanismos extra complicados que tuvieran engranes, movilidad y muy complejos. Nosotros, como sabíamos que no requeríamos con todo el equipo, hicimos lo más sencillo que tuvimos a nuestra disposición y quedó en una semana. Pero los otros equipos se quedaron días y noches, todo el tiempo en el laboratorio, e inclusive hasta los últimos días donde teníamos para presentar el proyecto, no les quedaba y no les quedaba y no les quedaba. Si bien lo que nosotros presentamos cumplía y era muy sencillo, me sentí satisfecho porque otros equipos no pudieron cumplir con esos objetivos. Ahora bien, estarán preguntando, pues todo lo que me cuentas está padrísimo, hiciste un buen reto, hiciste otro buen reto, trabajaste en equipo, lograste juntar a las personas con las que no estabas trabajando tan bien y lograron hacer cosas, sí. Pero la parte por la que yo digo que este no fue mi mejor semestre fue por toda la carga que yo tuve personalmente. Por un lado tenía lo de mi proyecto, que significa mucho para mí y estuvo bajando en calidad hasta el tal punto que la gente que yo tenía inscrita en el servicio social no me contestaba, no entregaban las tareas, los videos que teníamos que hacer no los hacíamos, y yo también dejé mucho de lado el proyecto. No estuve en las grabaciones, no estuve coordinando, no los estuve presionando y no logré que las cosas avanzaran. Por un lado. Por el otro, pasaron ciertas cosas en mi vida personal que tienen que ver con mi estado emocional, y pues fueron cosas difíciles que pasaron. Y pues se me hizo bastante complicado lidiar con esta carga emocional durante el mes de octubre y también repercusiones durante noviembre y diciembre, a tal grado de que tanto la presión de la escuela como la presión emocional como lo de los proyectos se me cargó demasiado y me enfermé durante todo el mes de diciembre. No era COVID, por suerte, o sea, estoy bien, ya me recuperé y en ese momento
pues también había hecho las pruebas, no era COVID. Pero de lo que me enfermé sí estuvo todo el mes, estuve en recaídas, me daba fiebre, dolor de cabeza, me dolía siempre la garganta, no podía respirar bien. Bastante feo la verdad, pero bueno, pude salir de eso. Cerramos con el evento de fin de año, la posada del TEC. Y fue un evento maravilloso, muy bonito. Hubo juegos de luces, de nieve artificial. Hicieron presentaciones los de la compañía de teatro, los de las compañías de danza. Hubo puestos de comida que vendían hamburguesas, pizzas, quesadillas, chocolate, pan. Muchísimas cosas. Encendieron el arbolito, hubo música. Bellísimo, bellísimo. O sea, muy bonito evento. Y con eso terminé el semestre. Ahora, ¿qué es lo que me llevo de aprendizaje de mi semestre TEC? En primera, a ser flexible. Porque hay cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, que me tocaba en el horario de la noche y que además me tocara con el horario de invierno y que ya no volvían a poner el de verano, pues sí era algo difícil, pero en lugar de gastar mis energías, tiempo, esfuerzo y todo lo que hice y luché en contra de este cambio, lo hubiera utilizado mejor en pensar alternativas para acoplarme a este cambio. Si ya te dieron una mano de cartas, pues no te queda de otra que jugar con lo que tienes y sacar el mejor provecho. Así que sí, hay que ser flexibles en las cosas. No siempre va a ser como nosotros queremos, pero sí podemos sacarlo mejor utilizando nuestro ingenio. Otra cosa es tener bien medidos tus límites, saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer para saber a qué comprometerte, y también no depender de las cosas que haces para ser feliz. Si siento que no estoy logrando mucho, pues está bien. Veo cómo mejorar, veo qué recortar, cómo optimizarlo, pero no dejo que me repercute emocionalmente a tal grado de que se comprometa tanto mi estabilidad emocional como mi salud incluso, llegando a tal grados de fatiga, cansancio, enfermedad, que pueden llevar a problemas graves de salud, cuando es mucho más sencillo mantener una salud emocional tranquila. Digo que este es mi peor semestre en el TEC, pero pues el peor semestre en comparación a que los otros fueron muy buenos. Ni siquiera fue un muy mal semestre. No bajé mi promedio, no me quitaron la beca, no reprobé nada. Salí bien librado, aprendí muchas cosas, tanto de las cosas que veía en las materias como de los errores que cometí, porque si bien a la escuela vamos a aprender cosas de manera académica, también vamos a cometer muchos errores, que en muchos casos es de lo que más se aprende. Aprendí más a autogestionarme, me conocí un poquito más a mí mismo, mis límites, las cosas que me interesan de las materias que no había entendido cómo estudiar para aprenderlas mejor, y muchas cosas. Además, el peor semestre, pero pues en una de las mejores universidades del país, y también tengo que valorar mucho que son mis últimos semestres. El séptimo tal vez no fue el mejor, pero es mi penúltimo semestre y hay que disfrutarlos porque se van acabando los semestres. Ahorita yo estoy cursando el octavo, es el último, y como me gustaría tener otros 2 semestres por lo menos para seguir experimentando, fracasando, aprendiendo y muchísimas cosas. Ahora, si quieren saber más sobre la vida estudiantil y lo que podemos contarles aquí del TEC, yo soy Derek Salinas y esto es La Guía del Estudiante. Muchas gracias. Adiós.